Aleluya. Dios Gloria les al bendiga. nombre del Señor Jesús. Bendiciones, Amén. bendiciones, bendiciones. Hoy un día hermoso, lindo, maravilloso. Día, ¿qué día estamos hoy? Jueves. Jueves. Jueves para bendición, aleluya. Un jueves maravilloso, un jueves que el Señor nos regala. Amén. De un veranito más, de un día más. Así que, ¿cómo no vamos a estar contentos si el Señor sigue haciendo maravillas, sigue haciendo milagros, sigue haciendo cosas Amén. maravillosas? Y hoy va a ser algo más todavía en la vida tuya, mi amigo, en la vida del vecino, del que escuche esta palabra del Señor, porque hoy seguro que va a transformar algunas almas. Así es. Y aquí estamos un día más, aleluya, les damos la bienvenida y vamos a orar, Amén, dándole amén. gracias al Señor Así que es, esté pues. tomando dominio y Qué posición de bueno esta que, enseñanza. amén, qué bueno decirle al Señor, Señor, mira, Sí, soy un Señor. agradecido de ti y quiero Aleluya. agradecerte, Padre eterno, por Sí, todo lo que santo, tú nos santo das. Rey. Y también, Señor, mira, por tu palabra, por esta enseñanza Amén. maravillosa de tu palabra, Aleluya. Señor, aleluya, que Sí, tú nos vas Señor. a darnos esa inteligencia, esa sabiduría que dice Proverbio, en Proverbio, ¿no? Que es un libro de sabiduría. Así que gracias, Señor, por transmitir tu palabra, mi Dios, Sí, y Señor gracias Jesús. por los que están escuchando en la radio emisora de Palmar, los que están en las redes sociales, Señor. Bendícelo grandemente y cúbrelo con tu sangre preciosa en este día. Los que están trabajando, Señor, bendícelo grandemente. Los Amén. que están en vacaciones, Sí, Señor, que lo Señor. pasen maravillosamente bien y que tú lo cuides, Señor, y que regresen a sus casas felices de haber descansado, Señor, en este día. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí ya tengo preparado el maná de hoy. Amén. Hoy toca ahí en el libro de los Salmos. Sí, ¿cuál es, mi hermana? El Salmo 17, Amén. versículo 5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Oiga, esa promesa es para usted. Amén. Cuando usted va a salir de su casa, si ha salido o si está en el trabajo, dile, susténtame, Señor. Así es. Susténtame, sostiéneme, Señor. El Señor lo va a escuchar y lo va a hacer. Así que, gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos Aleluya. inmediatamente a la enseñanza que está. Ayer estuvimos hablando acerca de Proverbios y bueno, y dimos mucho... Una vista por encima de lo que es el libro de Proverbios, pero hoy vamos a profundizar un poquito. claro, ¿qué es lo que es la naturaleza de un proverbio? A Amén. ver, mira, ¿qué es la naturaleza de un proverbio? Qué interesante esto. Interesante, mi hermana. Los proverbios contenidos en este libro no son interpretados, ojo, no son interpretados como profecías Mm, o declaraciones acerca de efectos y escuche bien. resultados de las promesas o como Así si es. fueran promesas. No. Para esta instancia, por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, verso 17, dice que el año de los malvados está terminando, mientras que los justos tienen vidas largas y prósperas. Eso lo podemos, el versículo 3 y 2 también de Proverbios nos hace esa nota respectiva a esta declaración que en Proverbios 10, 27 nos dice. ¿Quiere buscarlo, pastor? No, quiero realmente verificar bien lo que dijo recién usted, Amén. que a mí me parece que es Proverbio 3, verso 2, lo que está diciendo ahí. Y porque dice, porque largura de día y años de vida y paz te aumentará. Amén. Amén. Versos, capítulo Proverbio, 3. capítulo 3, verso 2. Porque está Aleluya. hablando dice que el año de los malvados se está terminando, mientras que los justos vienen vida larga y próspera. Exacto. Amén. Y Por eso, Proverbios ahí lo remarca. amén, gloria al Señor. Aleluya. Los justos tienen abundancia de comida, como vemos en Proverbios capítulo 10, verso 3. Pero los malvados van hambrientos. Eso también lo dice ahí en Proverbios 13, versículo 25. ¿Se acuerda, hermana? Perdón que la interrumpa. ¿Se acuerda que en el día de ayer cuando hablábamos, yo le decía que en Proverbio, un capítulo, dice, te puede estar dándote un aliento, una fortaleza, y en el otro capítulo te está diciéndote como aquí en este, ¿no? Que dice, en el capítulo 10, verso 3, dice, los justos tienen abundante comida. Amén. O sea, le está dándole un aliento, ¿no? Reconociendo, Que aleluya. si usted realmente es obediente a Dios,
va a ser favorecido. Amén. Pero luego en el otro te está diciéndote claramente que los malvados van hambrientos. En el capítulo 13 a 20. Entonces quería hacer esa comparación. Amén. Y mientras que algunas declaraciones son generalmente ciertas, hay suficientes excepciones que indican que a veces los justos sufren y los malvados prosperan, como podemos ver ahí en Proverbios capítulo 3, verso 2. Claro, como decíamos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Normalmente los justos y malvados reciben su merecido en la tierra. Así es. Eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 11, verso 31. Pero otras veces son recompensados y castigados hasta la tumba. Vale. Porque aquellos que realmente no quieren entender que existe Dios, ahí van a ser castigados, ¿eh? Amén. Mira, la palabra hebrea traducida proverbio también se traduce como oráculo. Amén. En Números capítulo, ese lo vamos a leer, hermana, para sacarlo bien de la duda. Dice, Números capítulo 23, verso 7 dice, y comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Y también ahí vemos ahora el versículo número 23, 7, aleluya. No, si lo leyó recién. El 18. Estamos buscando el 18. Números. Aleluya, para la gloria y honra del Señor Jesús. 23, 18 nos dice lo siguiente. Y comenzó su profecía y dijo, levántate Balac y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor. Amén, gloria al Señor. Amén. ¿Qué podríamos decir póngame la palabra oráculo, busque qué significa, porque muchas personas no saben qué es lo que significa esta palabra oráculo, ¿no? ¿Por qué se está refiriéndose a esto, no? Oráculo significa mensaje o respuesta. Según en qué cultura se use la palabra oráculo, pues suelen ser sacerdotes de los templos o los antiguos profetisas o pitonisas también que se han conocido, donde se respondía, era la voz de Dios el que hablaba a través de estas personas. O sea que aquí podemos ver que lo que está diciendo realmente el libro de Números era lo que es... era la respuesta. Era la respuesta, amén, de lo dicho en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Isaías capítulo 14, versos 4, hay un dicho ahí que dice... Pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? Amén, gloria al Señor. Y cuando habla de parábola, está hablando de como hablaba Jesús, no con parábola, ¿no? Para que muchos de estos grandes eruditos quedaban sin entender lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Por eso en el Ezequiel capítulo 17:2 dice: Hijo de hombre, propone un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. ¿Se acuerdan que hay un personaje que narró un enigma que realmente tenían que descifrarlo y no podían descifrarlo? Amén. ¿Quién era ese? Sansón. Amén. Para que usted tenga una idea, que era cuando él mató al león y que, ¿verdad? Y ahí se hizo un panal de miel, etcétera. Eso es una parábola, ¿verdad? Un enigma. Así que su significado es mucho más amplio que el término en español. Amén. Esto puede explicar la presencia de las secciones de discursos más largas en los capítulos del 1 al 9 que estuvimos leyendo, ¿no? Que estuvimos, ¿se acuerdan que dijimos vamos a separar en 4 etapas y separamos del 1 al 9 una etapa? Amén. Es donde ahí nos habla de sabiduría. Amén. La mayoría de los proverbios son cortos, con la forma dicha, con forma de dichos compactos que expresan verdades sobre el comportamiento humano.
Así es. A menudo hay una repetición de una palabra o sonido que requiere memorizar. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, verso 33, por ejemplo, el mismo verbo hebreo se traduce como resolver, girar o mover. Amén. Ahora, sí, Vamos a buscarlo ahí, Proverbios capítulo 30, verso 33, que nos dice lo siguiente. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. fíjese que sabio es decir este proverbio, ¿no? Porque lo está diciendo de tres maneras Amén. y las tres maneras se entienden. Amén. Se entiende fácil. Amén. El que dice mentira, ¿qué va a sacar? Mentira. Mentira, contienda y etcétera. Bueno, mi hermana Celere, en la sesión más larga del libro, ¿cuál sería? Bueno, estuvimos viendo que podemos dividir el libro de Proverbios también desde el capítulo 10 hasta el versículo 22. La mayoría de los proverbios tienen 2 líneas de longitud, más o menos, y los de los capítulos del 10 al 15 casi siempre expresan un contraste. A veces el escritor simplemente hace una observación general, así como piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, que lo vemos ahí en Proverbios capítulo 17, 8. Y también se puede incluir Proverbios 14, 20, viendo los paralelismos y las semejanzas que hace. Y también usualmente él evalúa las conductas, como vemos ahí en Proverbios 15, 27, que dice, mas el que aborrece el soborno vivirá. De hecho, muchos proverbios describen la conciencia de una acción particular o tipo de carácter. Por ejemplo, El hijo sabio alegra al padre. Eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 10, verso 1. al haber sido escritos los proverbios principalmente como instrucciones, a menudo están dados en la forma de mandamientos. No ames dormir para que no te empobrezcas. Proverbios 20, 13. Incluso en donde la forma imperativa no es usada, la acción deseada está completamente clara. Podemos ver ahí Proverbios capítulo 14, verso 5, que nos dice lo siguiente. Aleluya. Dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Así es, pues ve. Por eso es que claro es proverbio para decir las cosas, ¿no? Muy clarito. Una característica común de los proverbios es el uso del lenguaje figurativo. Esto es Amén. común ahí en proverbio para aquellos que están leyendo proverbios, ¿no? Como por ejemplo, Proverbios capítulo 25, verso 25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de tierras lejanas. está hablando en forma Figurativa. figurativa. Solo en el capítulo 25 hay 11 versos que comienzan con cómo. Amén. Esa similitud hace que los proverbios sean más vividos y poderosos. Ocasionalmente, la similitud es usada de una forma sarcástica y humorística. Por ejemplo, Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. Eso lo podemos ver en Proverbios 11:22. O como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Proverbios 26:14. ¿ve? Esto parece un poco de como de, a ver, un poquito de humor, ¿no? Para que el lector realmente no sea Abra sus ojos, se dé cuenta de realmente la vanidad y las tonterías a veces que pensamos. Que nos demos cuenta de que realmente, bueno, pues como la gira puerta y nosotros nos daría rabia que estuviera venga a girar, así es el perezoso en su cama, ¿no? Por que se ejemplo. da 20.000 vueltas, Y 20.000 no hace vueltas, nada. y uno lo manda y dice, oye, levántate que tenés que ir a trabajar, ya, y se da vuelta, ay, ya tengo un poquito más, un poquito, el perezoso está igual que aquella puerta que gira y gira, y esa es la manera que Proverbio los muestra, ¿no? De una manera graciosa también, que podamos entender. El uso de metáfora es igual de efectivo. Por ejemplo, Podemos ver en Proverbios 13:14 que nos dice, la ley del sabio es manantial de vida,
O la lengua apacible es árbol de vida, ahí en Proverbios 15:4. De acuerdo al... Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves. Nos está mostrando una metáfora, no es que, a ver, usted tenga un panal de miel en su boca, ¿ya? Porque muchas personas leer estos capítulos y ver estos versículos que dice, pero no entiendo, ¿quién va a tener un panal de miel en la boca? Imagínense que si la tiene, lo van a picar la avispa, etcétera, ¿ya? Pero es una metáfora, es para una imaginación que usted haga, que la palabra de Dios es tan dulce, agradable, porque la miel cuando uno la toma es rica, suave, entra y uno siente una delicia. Es lo que el proverbio quiere mostrarle a través Amén. de esta metáfora, ¿no? La figura de sembrar y cosechar es usada tanto de forma positiva como negativa. Solo podemos ver en Proverbios 11:18 y Proverbios 22:8. Los dejamos de deberes para que ustedes en sus casas lo puedan buscar. Ahora, para poder desarrollar un juego apropiado de valores, un número de proverbios usa comparaciones directas. Por ejemplo, Proverbios 28:6 nos dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ríos. este patrón mejor que puede verse también ahí en capítulo 15, verso 16 al 17, o también en el capítulo 16, verso 19 y verso 32, o en el capítulo 17, el verso 1 y el verso 12. Una forma modificada ocurre en el Proverbios capítulo 22, verso, aleluya, verso 1. Lo vamos a leer para que vean la diferencia. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así estamos viendo las comparaciones, ¿no? Que estamos viendo. Otro patrón encontrado en el libro es el tal llamado proverbio numérico, usado por primera vez en Proverbio capítulo 6, verso 16. Aleluya, que nos dice lo siguiente. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina a su alma. ¿Ve? O sea, está lo que estamos diciendo. Las diferentes formas de metáfora, paralelismo y comparaciones que se usan en Proverbios. Exacto. Ese tipo de dicho tiene normalmente el número 3 en la primera línea y 4 en la segunda. Como vemos en Proverbios 30, verso 15, en el verso 18, en el verso 21 y en el verso 29. Como son varios, se los dejamos de deberes. Ahora, la repetición de proverbios completo compara. Podemos comparar ahí Proverbios 6, versos 10 al 11 con 24, Proverbios 24 del 33 al 34, Proverbios 14, 12 con el Proverbios 16, 25 y Proverbios 18, 8 con Proverbios 26, 22, el 20 y 16 con 27 al 13 y Proverbios 21 y 19 con Proverbios 25, 24. O sea, esto es para que usted haga comparación y vea lo que Proverbio realmente, como decíamos nosotros, ¿no? Que a veces un capítulo dice una cosa, otro dice otro, o a veces dicen igual en forma humorística, otras veces lo dicen en forma de metáfora, etcétera. O aparte de Proverbio puede servir para propósitos poéticos también. Amén. Una ligera variación permite al escritor usar la misma imagen para señalar una relación, como en Proverbio capítulo 17 versos 3 y Proverbio capítulo 27 verso 21. O para sustituir una palabra o dos para lograr una gran claridad o un énfasis diferente. ¿Qué quiere decir ahí en Proverbios capítulo 19 verso 1 y también lo podemos ver en Proverbios 28 verso 6. Igualmente en Proverbio capítulo 26 versos 4 y 5, la misma línea se repite de forma contradictoria, pero esta fue diseñada para señalar dos puntos diferentes. Vamos a verlo. ¿Ven? A menudo el libro de Proverbios es muy directo. Como podemos ver en los Proverbios 6 verso 6, Proverbios 21 verso 9,
Proverbios 25, verso 16 y Proverbios 26, verso 3. Esta es la naturaleza de la literatura sabia, ya que busca formas pedagógicas efectivas para iluminar las situaciones de la vida y para guiar a quienes no son sabios Amén. o no son sabios aún, entre paréntesis, ¿no? Hacia elecciones sabias, hacía elecciones sabias acerca de cómo moldear su vida como miembro de la comunidad humana. Amén. Que vive bajo el escrutinio y las reglas y cuidados providenciales del Creador. Amén. Ahora, así es. Propósito de la enseñanza, mi hermana. Bueno, de acuerdo con el prólogo que podemos ver ahí en Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7, Proverbios es escrito para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Amén. Eso lo podemos ver ahí en Proverbios 1, versículo 4. Y para hacer sabio, incluso al más sabio. Eso lo sigue diciendo en el versículo 5. Las referencias frecuentes a mis hijos, entre comillas, porque son como los descendientes, aleluya, aquellos que iban a venir a las generaciones futuras, lo podemos ver ahí en el Proverbio 1, verso 8 y en el verso 10, en el capítulo 2, verso 1, en el capítulo 3, verso 1, en el capítulo 4, verso 1 y en el capítulo 5, verso 1, ya que es el inicio de un montón de consejos que aparecen en estos capítulos. Enfatiza el instruir a los jóvenes y orientarlos hacia una forma de vida que produzca frutos, que sean remunerados, adquirir sabiduría y saber cómo evadir las trampas de plomo hacia el bienestar personal, relaciones familiares felices, labores fructuosas y un buen lugar en la comunidad. Aunque Proverbios es un libro práctico que trata sobre el arte de vivir, este libro basa su sabiduría prácticamente, sólidamente en el temor del Señor. Amén. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 1, verso 7. Y también lo podemos confirmar con otro versículo en los Salmos 34, versos del 8 al 14. A través del libro, la referencia y confianza a Dios son puestas en marcha en el camino hacia la vida, prosperidad y seguridad. Eso tenemos numerosas citas, como es en el capítulo 3, versos 5 al 10 de Proverbios, capítulo 9, del 10 al 12, capítulo 14, del 26 al 27, capítulo 16, del verso 3 y luego del 6 al 7, capítulo 18, verso 10, capítulo 19, verso 23 y así en numerosos otros versículos. Esta sabiduría santa es un árbol de vida espiritual, que lo podemos ver ahí en Proverbios 3, 18, Proverbios 11, 30, Proverbios 13, 12 y capítulo 15, verso 4, produciendo una vida feliz que Dios amoldó a la creación para producir. En el ciclo inicial de la instrucción, en el capítulo 1, verso 8, en el capítulo 9, verso 18, el escritor urge al joven a elegir el camino de la sabiduría que los lleva a la vida, alejándose de los dos caminos locos, que entre paréntesis, a pesar de los tentadores que pueden ser, estos llevan a la muerte. Amén. El autor escoge dos ejemplos primarios de locura para hacer más concreta su exhortación. Así es. Una, por ejemplo, avanzar en el mundo mediante la explotación, entre paréntesis, opresión, de otro en vez de hacerlo con el trabajo honesto. 2. Encontrar placer sexual fuera de los lazos fuera de los lazos y responsabilidades del matrimonio. La tentación a una serie de los amigos masculinos del joven. Proverbio capítulo 1. Verso 10 al 19. La tentación hacia la otra viene de mujer adúltera. Como vemos en Proverbios capítulo 5 o en el capítulo 6 del verso 20 al 35 e incluso el capítulo 7. Esas dos tentaciones juntas ilustran la perversión y el poder de seducción de las locuras que el joven enfrenta en la vida y por los cuales deben estar preparados para resistir. Entre paréntesis, podemos ver muchas cosas más también, ¿no?
La colección más grande de proverbios que sigue ampliamente el extenso espectro de las situaciones humanas, relaciones y responsabilidades, ofreciendo puntos de vista, advertencias, instrucciones, consejos con motivaciones frecuentes para ayudar. El rasgo y la variedad de estos representan una sumatoria desafiante, Desafiante. perdón. Sin embargo, una sección ilustrativa puede transmitir el carácter general moral, el tono y el alcance de la colección. En una variedad de situaciones y relaciones, el lector es exhortado a la honestidad, integridad, diligencia y amabilidad, generosidad, perdón, confianza, paciencia, humildad, alegría, lealtad, templanza, autocontrol y la consideración prudente de las consecuencias que siguen actitudes, elecciones y acciones. ¿Qué más podríamos decir, hermano? Bueno, la rabia debe ser contenida, la violencia y las disputas alejadas, el chisme debe ser evitado y la arrogancia repudiada. Debe renunciarse al alcoholismo, a la gula, a la envidia y a la avaricia. Los pobres no existen para ser explotados, las cortes no existen para ser manipuladas injustamente, las autoridades existen para ser honradas. Los padres deberían preocuparse por la instrucción y disciplina apropiada para sus hijos, y los hijos deberían honrar a sus padres y no traerles desgracia. La observación y experiencia humana le ha enseñado al sabio que un cierto orden toma lugar en la creación de Dios. Honrarlo nos lleva a conocer los efectos positivos. Desafiarlo nos lleva solo a consecuencias infelices. Todas las vidas deberían ser vividas con conciencia del escrutinio infalible del Señor de la creación y en confianza con su providencia generosa. Aunque Proverbio es más práctico que teológico, el trabajo de Dios como creador es especialmente resaltado. Mira, el rol de la sabiduría en la creación es el sujeto de Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31. donde la sabiduría como atributo de Dios es personificada. Amén. Dios es llamado el hacedor de los pobres. También podemos verlo ahí en Proverbios capítulo 14, verso 13, capítulo 17, verso 5 y capítulo 22, verso 2. Él dirige de forma soberana los pasos de las personas. Amén. Proverbios 16, 9 y Proverbios 20, 24 nos lo dice. Incluso las acciones de los reyes. Lo podemos ver en Proverbios 21, 1. Y sus ojos observan lo que todos los humanos hacen. Como vemos en Proverbios 5, 21 y Proverbios 15, 3. Toda la historia se mueve hacia adelante bajo su control. Podemos ver Proverbios capítulo 16, verso 4 y 33. Amén. Ahora, en resumen, Proverbio provee instrucciones acerca de cómo vivir de una forma sabia, exitosa en el temor del Señor. Amén, como hemos visto que dice Proverbios 1.6 y Proverbios 9.10. 1.7. 1.7, exacto. 1.7. Dentro del arreglo teocrático, el miedo al Señor incluye reverenciar, confiar, comprometerse con el Señor y su voluntad como se desglosa en su creación y como revela en su palabra. Amén. La sabiduría en este contexto es básicamente seguir al Señor, el Señor del Rey, benevolente para la facilidad humana dentro del orden de la creación, resultado en caridad mental. Como vemos sobre ello en Proverbios 1.2, Y calidad de vida. en Proverbios 1.3. Y la estructura literaria, mi hermana Selene. Los encabezados seccionales encontrados en el texto dividen el libro en unidades bien definidas realmente. Amén. Un prólogo corto mencionando el propósito y el tema, como acabamos de decir, Proverbio 1, del 1 al 7, abre el libro, y un epílogo más largo, identificando por su asunto principal y su forma alfabética, lo vemos ahí en el capítulo 31, verso 10 al 31, que cierra ya el libro.
Los primeros 9 capítulos contienen una serie de discursos que contrastan las maneras y los beneficios de la sabiduría con las maneras de la locura, excepto las secciones en que la sabiduría personificada habla, como lo vemos en Proverbios 1:20, Proverbios 8:1 y Proverbios 9:1. Cada discurso comienza con mi hijo o mis hijos. Una característica clave en los discursos introductorios de Proverbios es la personificación, tanto de la sabiduría y la locura como mujeres, cada una de las cuales, entre paréntesis, por apelaciones y advertencias en las partes de la señora sabiduría, por tentaciones en la parte de la señora locura, buscan persuadir jóvenes simples a seguir sus maneras. Estos discursos están muy organizados. Comienza en el Proverbio 1, desde el versículo 8 al versículo 33, y terminamos en el capítulo 8 y el capítulo 9. Con tentaciones y apelaciones. El cuerpo principal de los discursos está hecho de dos secciones balanceadas entre sí, una dedicada a la recomendación de la sabiduría, por ejemplo, en el capítulo 2 al capítulo 4, y la otra advertir contra la locura, como vemos capítulo 5 al capítulo 7. En estos discursos el hombre joven muestra cómo tentado a la locura por hombres que tratan de abrir camino en el mundo explotando a otros, como vemos ahí en el capítulo 1 del versículo 10 al versículo 19. y por mujeres que buscan placer sexual fuera de los lazos del matrimonio, como vemos en el capítulo 5, en el capítulo 6 del verso 20 al 35, incluso el capítulo 7. En las estructuras sociales de esa época eran las dos grandes tentaciones para los hombres jóvenes. El segundo funciona aquí como una ilustración emblemática de la atractiva señora locura. Amén. Y bueno, hacer un inciso en que tanto en aquel momento era lo que más a los jóvenes los desviaba como a día de hoy. Claro. Vemos que realmente las escrituras fueron escritas ayer, pero nos sirven para el día de hoy. Y es que la principal colección de los proverbios de Salomón, en el capítulo 10, 1 al capítulo 22, 16, consiste en pareados individuales. Por eso vemos que uno no se correlacionan, sino que son diferentes, muchos de los cuales expresan contrastes de ideas. En la superficie no parece ser ningún arreglo discernible, aunque ocasionalmente 2 o 3 proverbios tratan con el mismo asunto. Por ejemplo, el Proverbios 11, verso 24 al 25, trata de la generosidad, mientras que Proverbios 16, verso 12 al 15, menciona a los reyes, y Proverbios 19 del versículo 4 y luego versículos 6 y 7 habla sobre la amistad, siendo 5 uno diferente. Sin embargo, hay una alta evidencia de que los arreglos de las unidades más largas fueron deliberados. Estudios avanzados de esta posibilidad resultan necesarios, ya que la segunda colección salmónica, que es del capítulo 25 al capítulo 29, continúa el patrón de los versos de 2 líneas, pero también hay ejemplos de proverbios con 3, como es Proverbios 25:13, Proverbios 27:10, el versículo 22 y el versículo 27 del mismo capítulo 27 de Proverbios, o de 4 líneas, como es Proverbios capítulo 25, verso 13, Proverbios 27:10, el versículo 22 y el versículo 27. Los últimos 5 versos del capítulo presentan un discurso corto acerca de los beneficios de criar rebaños y manadas. En los 30 dichos realmente de los sabios, el Proverbio capítulo 22, verso 17, Proverbio capítulo 24, verso 22, y los discursos siguientes de capítulo 24, versos 23 al 34, hay una prevalencia de unidades de 2 o 3 versos y algunos referentes al estilo de los capítulos 1 al 9. Capítulo 1, capítulo 2, hasta llegar al capítulo 9, ¿no? Especialmente
Podemos ver Proverbios 23 del versículo 29 al versículo 35. Exacto. Estas secciones han sido anexadas a la anterior y contienen algunos proverbios similares a aquellos incluidos en la colección anterior, que compara con Proverbio capítulo 24 verso 6 con Proverbio capítulo 11 versos 14 y Proverbio 24 16 con Proverbio 11 5. Así es. Uno encuentra versículos más fuertes en los capítulos del 1 al 9 y compara el capítulo 23 verso 27 con el capítulo 22 verso 16, o el 24 33 al 34 con el capítulo 6 del 10 al 11. Qué bueno que usted que está allí recibiendo esta enseñanza, usted haga esas comparaciones y se va a dar cuenta que es muy claro proverbio para enseñar, para hablar. Lo que pasa es que leemos a veces de corrido, leemos los capítulos y no lo vamos a entender. Por eso es que estamos dándole estas citas bíblicas para que usted compare una con la otra. Entonces va a ir comprendiendo, entendiendo lo que realmente Proverbios nos quiere enseñar. Al final del libro, los editoriales han adjuntado 3 piezas adicionales, diversas en forma y contenida. Los dichos de Agur, los dichos del rey Lamuel y una descripción de una esposa con carácter noble. El primero de estos es el capítulo 30. Es dominado por los proverbios numéricos. Como es el versículo 15, el versículo 18, el 24, el 21 y el 29, vemos que son proverbios enumerándose. Podemos ver nota en el capítulo... En Proverbios 16, versículo 16, vemos la misma secuencia. Ya, ¿y el segundo? En Proverbios 31 del 1 al 9 es dedicado exclusivamente a la instrucción para los reyes. El tercero. Del Proverbio 31 del 10 al 31. Efectivamente es epílogo para todos. Es un poema acróstico impresionante honrando a la esposa del carácter noble. Por ejemplo, tenemos ahí a Ruth. Si nos vamos a Ruth, capítulo, a ver si 3, me acuerdo. 11. ¿Sí? Dice, ahora hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Amén, gloria al Señor. Amén. Ella demuestra y por lo tanto personifica muchas de las cualidades y valores, identificando como la sabiduría a través del libro. En vista del hecho de que Proverbio es principalmente dirigido a hombres jóvenes en el límite de la vida madura, este enfoque de la esposa ideal parece sorprendente, pero su propósito, su propósito puede tener 2 sentidos. Uno, ofrecer consejos acerca del tipo de esposa que un hombre debe de buscar. Qué bueno eso, ¿no? Y 2, ¿qué diríamos en 2, mi hermana? De una forma sutil, aconseja al joven, una vez más, a casarse con la señora sabiduría. Ahí está. Regresando al tema de los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Entre paréntesis, como se climatizó en el capítulo 9, compara la descripción de la señora sabiduría en capítulo 9 del verso 1 al 2 con las virtudes de la esposa en el capítulo 31, verso 10 al 31. En cualquier evento, la personificación concluyente de la sabiduría en la esposa del carácter noble forma un marco literario con discurso abierto en donde la sabiduría es personificada como una mujer. Amén. Así que... Y bueno, podemos ver algunos versículos claves como es Proverbios capítulo 3, verso 5, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O Proverbios 3, verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, hemos terminado con el libro de Proverbios. Estuvimos, bueno, el día de ayer y el día de hoy, por eso queríamos concretarlo bien para que quede muy claro y ustedes queden muy conformes.
Si hay alguna inquietud, hay alguna pregunta que hacerlo, ya saben, ahí está el teléfono más 34 632 33 53 29, en el cual volvemos a decir, estamos a su disposición. Si alguien de nuestra congregación, los que ven estos vídeos, quieren aprender más sobre o conocer más las escrituras, nos pueden llamar: pastor, mire, necesito una enseñanza y que me enseñe aún más todavía a aprender a leer las escrituras. Ahí estamos, a su disposición. Aleluya, así que únanse juntos, sigamos aprendiendo, aleluya. Y si el Señor no ha venido antes, mañana volveremos con otro programa de Desayunando con Jesús. Aleluya. Amén. Que el Señor los bendiga poderosamente.